Vamos a pasar, querido hermano José, a nuestro capítulo 11 de Juan, en el versículo 37-38 lo dejamos. Empezamos con el versículo 39, mientras que nuestra hermana sube con los niños a la escuela bíblica. Hemos visto la resurrección de Lázaro 1, hemos visto la resurrección de Lázaro 2 y hoy vemos la resurrección de Lázaro 3, la última parte. Igual que lo hicimos en el capítulo 9, donde hablamos del ciego y lo vimos en tres partes. Jesús sanó a un ciego y ahí dijo: yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús va a resucitar a un muerto y va a decir: yo soy la resurrección y la vida. Ya lo ha dicho. En el capítulo 4 se encuentra con la samaritana y dice: yo soy el agua viva. En cada uno de los capítulos que hemos estado viendo desde Juan, Jesús ha ido hablando de quién es Él, de su mesianado, que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Para hacer un breve resumen para los que quizás no estuvieron la semana pasada, nos quedamos en el versículo 37 y 38 aproximadamente y nos situamos. Jesús ya ha venido a consolar a Marta y a María. Jesús ya ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Jesús se conmueve de ver llorar a sus amigas y Él llora. En Juan 11:35, el versículo cortito de Jesús lloró. Y posteriormente Él dice: acompañadme a la tumba, quiero ver dónde le habéis puesto, vente Señor con nosotros. Y por el camino muchas emociones se van encontrando en Él. Pues en Él se encuentran las emociones de dolor, de tristeza, de rabia, de ver cómo la muerte, que está bajo el poder del enemigo, ha vencido a medias, en este sentido, contra su amigo Lázaro, y también tenía algo de enfado. Hablamos también de los distintos llantos, del llanto que tenían los que estaban consolando a Marta y María, que era un llanto, según la historia y según las costumbres de Oriente, pues algo más escandaloso, no en el mal sentido, en el sentido del dolor, una expresión con una voz alta. Y el llanto de Jesús, que utiliza un verbo, Juan, distinto, que es un llanto silencioso, pero desde lo más profundo de su corazón. Hay personas que preguntan: ¿por qué Jesús, si tenía poder para resucitar a Lázaro, por qué llora? Bueno, pues porque era un ser humano, porque era verdadero hombre y verdadero Dios. Y como verdadero hombre sentía, lógicamente tenía sensaciones de alegría, de dolor, las mismas sensaciones que podemos tener los seres humanos. Más que llorar por Lázaro, que sabía que le iba a resucitar, empatizó con el dolor ajeno de sus familiares, de sus hermanas, de sus vecinos, y se unió al dolor ajeno de todo el pueblo de Betania. Este va a ser el milagro decisivo que va a llevar a Jesús a la muerte. ¿Por qué? Porque hasta ahora había hecho unos milagrillos de cara, lógicamente, a escribas y fariseos. Y ahora va a hacer el milagro de los grandes milagros. El milagro imposible, que es resucitar a un muerto. Porque hay milagros que se pueden imitar. Un profesor de secundaria, para ridiculizar la fe cristiana, delante de unos niños de segundo de bachiller, convirtió el agua en vino. Cogió 2 vasos: voy a hacer lo mismo que Jesús. Y lo hizo. Cogió agua, la echó en un vaso roja. Pero menos mal que había un niño, voy a presumir, un alumno mío, y le dice: profesor, bébase ese vino. Dice: no puedo. ¿Por qué? Porque es permanganato de potasio. Esa es la diferencia, que usted ha hecho un truco y Jesús no hizo truco. Convirtió el H2O en un vino de Rioja de primera calidad y la fiesta de Canaán siguió adelante. Ese es el poder de nuestro Dios, que es capaz de cambiar aún los elementos químicos. Nuestra mente no lo entiende, pero estamos hablando de un Dios 3 veces santo y un Dios todopoderoso. Y ahora va a llegar hasta lo máximo que puede hacer cualquier ser humano, que es resucitar a un muerto. Y aún ante la resurrección de los muertos, que la Biblia no dice nada, pero la historia sí, porque paralela a la Biblia está la historia. Y había un brebaje en la época de Nerón, de Calígula, un brebaje que se tomaba y las personas entraban en catalepsia. La catalepsia, pues, es una enfermedad donde aparentemente los signos vitales no se perciben, donde aparentemente el corazón se ha parado, y dicen que ese brebaje duraba 3 días y se lo dieron a Lázaro, pues, para fingir un milagro. Pero bueno, como le están buscando siempre 1000 patas al gato, sobre todo el enemigo, para que las personas no se abracen a Jesucristo, nosotros pensamos que realmente Cristo tiene poder sobre el imperio de la muerte y realmente lo que hizo es un milagro.
En Juan 11:37, vamos a leer ese versículo, José, el 37, y después saltamos al 39. Jesús ya se está acercando, está a punto de decir que la piedra la corra. Los que habéis tenido el privilegio de ir a Israel, vimos por el camino muchas tumbas de antaño, todas son iguales, excavadas en la roca con una piedra redonda de 2 a 7 toneladas que estaba pegada a la... Hombre, las tumbas lisas también existen, pero sin cruz. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la cultura de la muerte y de lo que era un enterramiento de aquella época. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Ahí nos quedamos la anterior vez. Ahí nos quedamos en ese versículo y ahora arranco para terminar la predicación para empezar la predicación de hoy. Hay personas que cuando leen este texto piensan que es un reproche, que es una burla, que es un sarcasmo, como diciendo, y fíjate, sabían que le había abierto los ojos al ciego. Las noticias corrían como la pólvora. ¿Sabéis que las noticias corren? Hay muchos viejos del visillo detrás intentando y corriendo y comunicando unos a otros, ¿verdad? Las noticias, las malas son las que llegan antes. ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero os aseguro que estas palabras no son de reproche, son palabras de dolor y simpatía genuinas. Claro, porque la Biblia a veces es como el WhatsApp. Como en el WhatsApp no se ven las intenciones, pues nadie puede juzgar un WhatsApp. Lo que se puede juzgar es una conversación cuerpo a cuerpo, de los cuales muchos tienen miedo, de confrontar, de hablar, de comunicar, y así es más sencillo. Claro, leemos la Biblia 2000 años después y estas palabras parecen ser que no son de empatía, pero son de verdadero dolor y de verdadera simpatía. Consideraban muy triste porque amaban a Lázaro, todos sus vecinos. Pues consideraban triste que incluso Jesús, siendo tan amigo, con toda su grandeza, porque creían que lo que había hecho realmente era poder de Dios, pues que no pudiera hacer nada por Lázaro, porque ¿cómo se iban a imaginar que un ser humano pudiera resucitar a otro ser humano? Nadie lo pensó, ni Marta, ni María, ni los tíos, ni los primos, ni los vecinos, nadie podía imaginarse que un carpintero de Galilea pudiera resucitar a un muerto. Claro, nosotros lo vemos lo vemos a 2000 años, pero vamos a ubicarnos y empatizar en el siglo I, viendo la historia. Por lo tanto, repito, no hay razón, dice el doctor Morris, para pensar que estas palabras se hicieron en tono de burla y reproche, al contrario. Y ahora es cuando vamos a ver el comienzo de la resurrección de Lázaro. Nuestro hermano va a buscar los versículos 39 y 40 del capítulo 11 de Juan. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, huele, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dicen esos 2 versículos. Claro, esta orden que dio Jesús era una barbaridad. Quitar la piedra. Marta utilizó como siempre la lógica, lo que utilizamos todos. Se está descomponiendo el cuerpo. Y cuando hay una descomposición hay un olor terrorífico. ¿Qué pretende? ¿Cómo se te ocurre decirnos que quitemos la piedra? Y Jesús le reprocha, ahí sí, un reproche. ¿No te dije hace un rato que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Y no, se lo pensaron. Quitad la piedra es una orden, no es una sugerencia. Quitad es un verbo, es imperativo, es una orden. Quitad, quitad. Todo el mundo, me imagino que, ¿he oído bien? ¿Ha dicho que quitemos la piedra? La gente empezaría a preguntarse, ¿realmente se ha atrevido Jesús a dar esa orden? Por eso Marta le dice, Señor, ¿qué estás diciendo? Mi hermano ya huele, un cuerpo está en descomposición, lleva 4 días muerto. Y Jesús dice, quitad la piedra. ¿Por qué? Porque la fe de Marta iba a ser probada. La fe tiene un proceso. Si hay un proceso en 5 estadios, no lo sé, o en 4 o en 7, como el proceso de duelo cuando se nos fuera un familiar,
hay un proceso hasta la sanidad, un proceso de duelo en toda ruptura, hay un proceso psicológico lógico. Por eso la fe de Marta estaba siguiendo un curso gradual hasta que la fe ya se experimentara de una manera tremenda. Nos convertimos en nuestro primer amor. Después nuestra fe es probada cuando empezamos a ver los primeros fallos. Después sigue siendo probada más. Y sigue siendo probada más con injusticia. Sigue siendo probada más cuando se nos va un ser amado. Sigue siendo probado más cuando nos encontramos solos. Y sigue siendo probado más. Jesús se encontró solo en el huerto de Getsemaní. Sudando gotas de sangre, los discípulos le abandonan. Hasta la fe en la carne de Jesús fue probada. Y tuvo que gritar: Padre, si es posible, por mí, no quiero irme a la cruz. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Marta creía en Jesús, sí, pero la fe de Marta tenía que estar acompañada de obediencia. Por lo tanto, en la Biblia y sobre todo en Juan, nos vamos a encontrar que la fe tiene una consecuencia: obedecer. ¿Creía Naamán el sirio que iba a ser sano de la lepra? Pues no lo sé. La criada de su esposa le dice que marche a Israel, que un siervo le iba a sanar. Pero esa fe tenía que ir acompañada de una obediencia, que era bañarse en el río Jordán. Pero mis ríos de Babilonia, el Farfar, eso no son mejores que el Jordán, porque la verdad es que el Jordán es un río sucio. Bueno, en la zona que nos venden a los turistas lo han limpiado un poquito, pero es un río sucio. Y lo pudo razonar. Josué también razonó las vueltas. ¿Cómo? Pero siempre que tú te fías de Jesús, tienes que obedecerle. Y eso es más difícil. ¿Por qué? Porque Jesús pide cosas que son imposibles. Hay gente que dice: no, la vida es posible si yo me esfuerzo. No, la vida cristiana es imposible. Es imposible. Es por el Espíritu Santo que podemos. Es en tu nombre, Señor. Hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. No entendemos, somos pescadores profesionales de tercera y cuarta generación, pero en tu nombre vamos a echar la red hacia allá. Aunque yo diría que si el viento de levante o de levante se va por ahí, mi inteligencia me dice que tendríamos que pescar aquí. Pero no es tu inteligencia, es obedecer a la voz del Maestro. Echa la red para allá. Señor, no lo entiendo, pero lo ha hecho. Y pescaron. Creer, fe y obediencia. Y el Señor iba a probar a Marta en su fe. La gente, yo pienso que pensaría, porque cada uno puede conjeturar lo que quiera en esta mañana, pues que quizá también estaría Jesús tan sobrecogido por el dolor que quería ver el cadáver por última vez. Eso se ha dado. Cuando ha habido un accidente y a lo mejor ha muerto alguien y el familiar quiere verlo, ¿no? Quiero verlo a toda costa, quiero darle el último Dios a mi hijo que ha sido, quiero verle. Quizá pensaron que Jesús lo que quería era ver por última vez a su buen amigo Lázaro. Eso no era lo que Jesús quería. Y escucha lo que le dice Marta: Señor, hiede ya. Hiede, huele. Bueno, pone el verbo edir, el verbo oler, es lo mismo. En cualquier caso, la condición del cuerpo que olía era una prueba irrefutable de que estaba muerto, no de que estaba cataléptico, estaba muerto. Hiede, huele. ¿Cómo vas a abrir el sepulcro, que ya lo hemos sellado? Vas a entrar dentro a ver el cadáver, tendrás que quitarle el sudario, la venda para verle la cara y darle un beso en la frente. 4 días vas a aguantar ese olor dentro de una cueva con las hierbas aromáticas que ponían los orientales cuando hacían un enterramiento en roca. La palabra griega para oler es osmé y habla de un olor tanto agradable como desagradable. En el español, el olor agradable se le llama aroma y el olor desagradable se le llama peste. Pero en este caso, el verbo osmé, que es la que utiliza el original, está hablando de un olor, sea bueno o sea malo. Huele. Y cuando alguien dice huele, y tú dices huele bien o mal, eso ya será. ¿Es aroma o es peste? Pero las circunstancias de este caso que estamos estudiando, lógicamente, no sería un buen olor, sería ya un olor de descomposición de un cadáver. Estamos en una situación seria. Y Jesús sigue diciéndole: María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En este orden: si crees, verás. Primero vas a creer y después vas a ver. Y todos, aun los cristianos, siempre deseamos: Señor, yo quisiera verlo. Si tú me sanaras la vista, Señor,
que tengo un glaucoma al 10%, hicieras un milagro, yo lo he hecho. Yo iría por todo el mundo contando el poder tuyo. Pero yo estoy piparriendo para mi casa. Si tú, parece que uno necesita ver algo para creer. Ciertamente mi Cristo existe, pero existe, aunque me quedara totalmente ciego. ¿No te he dicho, Martita, que si crees vas a ver la gloria de Dios? Jesús era capaz de hacer este milagro sin necesitar ni la fe de Marta ni la fe de María. Si crees, verás. ¿Qué le dijo a Tomás? Lo hemos repetido 1000 veces. Tomás, cuando ha salido no sé a qué salió Tomás del grupo, Jesús ha estado con nosotros. ¿Cómo? Mira, si yo no meto el dedo en la llaga y veo como el costado es traspasado, yo no voy a creer. Y Jesús aparece y Tomás dice la palabra, Tomás, ven, mete tu mano, soy yo. Y dice la palabra del Señor que Tomás le adoró y Jesús se dejó adorar porque Jesús es Dios. Lo que pasa es que si no hubieran creído, si no podían creer, porque a veces creer es difícil, Jesús le dijo a un enfermo, ¿tú crees? Dice, no, pero ayuda a mi incredulidad. No, no creo, pero ayuda a mi incredulidad. Podemos orar en esa terminología. No me lo creo, pero ayúdame a creer. Somos humanos y no tenemos por qué creérnoslo todo y nos cuesta mucho creer. Señor, no creo, pero ayuda a creerlo. Cuando me decían, tu padre se convertirá a Cristo, digo, sí. En la luna de Valencia, imposible. Domingo, pero ¿cómo? Que no me lo creo. ¿Mi padre? Imposible. Hasta aquel día que yo le veía con sus manos levantadas adorando, digo, madre mía, el Sorroche convertido, los milagros que hace el Señor, cómo puede tocar los corazones, cómo puede cambiar las vidas, creer, y después veremos. Pero ellos si no creían, nunca iban a ver la gloria de Dios. Podían ver el resultado final, alegrarse por ello. Muchos vieron resucitar a Lázaro, y quizá era un vecino de alguien, pero ese que le vio no creyó en Cristo. El ver milagros no convierte a nadie. El único camino hacia Cristo es el arrepentimiento, es la metanoia, es el cambio en una forma de pensar, de sentir, de ver. Como dicen las hermanas, una manera distinta, como dice, de pensar y de no sé qué, de hablar y pensar. Ese es el cambio que se produce cuando hay una conversión. Ciertamente se alegra el que no cree, pero ¿sabéis de lo que se priva el que no cree? Aunque se alegre con un milagro, se priva de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y aquí hago un paréntesis. Hay personas que se conforman con mirar el jardín a través de su ventana, con la cortina tupida, echada. El creyente dice que hermosa la salvación. La salvación es el jardín. Pero hay cristianos más valientes y corren la cortina y dicen, qué hermoso jardín tan verde hay bajo mi casa. Hay otros más valientes, abren la ventana y dicen, ¿cómo huele ese jardín? El primero es el religioso, que me da igual. No, hay más. Yo quiero más y más de Cristo. En Cristo hay más. En Cristo no solamente está el postre o el cóctel de recepción. En Cristo están todos los platos. Y algunos no solamente se conforman con correr la cortina, abrir la ventana, oler el aroma, sino que se tiran y se revuelcan en la misma presencia de Dios. Y disfrutan al máximo de la gloria de Dios que realmente está y existe. Si toda tu vida cristiana quieres quedarte mirándola a través de la ventana, no pasa nada, al cielo vamos a ir igual. Pero pudiendo disfrutar del menú completo, ¿por qué nos quedamos con el cóctel de recepción? Si hay mucho más en Cristo Jesús. Jesús ora en la tumba de Lázaro, versículo 41 y 42. Jesús siempre quería llevarlos un paso más allá. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Bueno, no hay que interpretar porque está clarísimo lo que está diciendo aquí Juan en estos dos versículos. Quitaron la piedra. Yo siempre que leí este texto me pregunté, si Jesús tenía poder para resucitar, ¿no tenía poder para quitar en la piedra? Claro,
Pero si el Señor lo hace todo, ¿nosotros qué hacemos? Algo tendrán que hacer los seres humanos. Pensamos que el Señor lo tiene que hacer todo. Todo lo que está a nuestro alcance tenemos que hacerlo nosotros. Y lo que no está a nuestro alcance tiene que hacerlo el Señor. ¿Estaba al alcance de los seres humanos de Betania correr la piedra? Sí. ¿Estaba al alcance de los habitantes de Betania el resucitar al muerto? No. Por lo tanto, el hombre hizo su parte y Dios hizo la suya. Y aún así, en el siglo XXI. Y este fue un paso notable, evidente. Jesús persuadió, convenció. Marta y María no creo que fueran las que empujaran la piedra. Unos voluntarios empujaron aquellos 1000, 2000, no sé, el peso de una piedra, si veis una tumba de allá, es gigantesca, pesa muchísimo. Y hacen falta, como rueda sobre un canal, lógicamente se desliza con facilidad, pero hace falta mucha fuerza para correr una piedra. Y me imagino que tuvieron la misma fe que Naamán, la misma fe que Josué y la misma fe que otros muchos que obedecieron sin entender. Bueno, pues si lo dice tu maestro, a ver qué va a hacer. ¿Va a saltar la tumba? ¿La va a profanar? ¿Qué va a hacer con un muerto? Y empujaron, iba a decir la puerta, la piedra. Una petición muy inusual. Como la del ciego que vimos, no es inusual sanar a un ciego con barro y saliva. Menuda poción más mágica hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba lidiar con Marta y con María era probando su fe, pero con la única motivación de que poco a poco esa fe fuera estirada y fortalecida. Y nuestra fe se va a fortalecer cuando abramos la ventana y sepamos que ese jardín tan maravilloso que es la vida cristiana huele, tiene olor. Es triste que quizá con muchos años no hayamos olido todavía el jardín de Dios, o no hayamos sentido la presencia que te conmueve a caer de rodillas y te quebranta el corazón porque sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y no estoy pentecostalizando, estoy diciendo que hay más y tenemos que buscar al máximo en la presencia de Dios. ¿Cómo estiró Jesús la fe de Marta? Primero le dio una promesa. Tranquila, que si crees verás. Jesús atrajo la atención hacia sí. No te preocupes, que yo soy la resurrección y la vida. Sigue con ella tratando. Jesús la llama a confesar su fe. Ella cree. Y por último, la llama a actuar con esa fe. Y ahora es el momento. Y ahora llega el momento final de su fe. Actuar sin entender. Y Marta lo hace. Con ayuda de otros vecinos, con ayuda de otros habitantes de allá de Betania, corren la piedra. ¿Qué hace Jesús una vez que la piedra está corrida? Su parte. El hombre ha hecho la suya y ahora interviene Dios. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. Jesús alza los ojos a lo alto y dijo. Ahora vamos a ver más o menos la postura de Jesús a la hora de orar, porque eso se ha registrado en los libros de la Misná y en los libros de la Torá, se registra cómo se oraba, cómo oraban los orientales. Y Jesús, como habitante de allá, oraba exactamente igual. Probablemente tenía la postura de, no estábamos allí para verlo, pero de la oración tradicional, manos levantadas, los ojos completamente abiertos, hacia arriba, como si estuviera mirando al cielo. Padre, y se dirigió directamente al Padre. Y le dijo estas palabras, Padre, gracias te doy por haberme oído. No le dice, Padre, te doy gracias porque me vas a oír. No, ya me has oído. Ya está todo hecho. Pero aunque el Señor ya tenga para ti un fin y tú estés en un entretanto, el Señor el final ya lo tiene. Pero tenemos que confiar y a Él le gusta escuchar nuestras oraciones y ya tiene la respuesta antes de tiempo. Jesús estaba confiando plenamente en la relación que Él tenía con Dios el Padre. La naturaleza de la oración era una oración pública, no era una oración privada, como las que habéis hecho esta mañana. Aquí son oraciones públicas y en nuestro hogar son oraciones privadas. La oración que hace Jesús allá en Betania, ya viendo la puerta de su amigo Lázaro enfrente abierta, la hace y la escucha Marta, María y la multitud que está alrededor. Todo el mundo escucha esa oración. ¿Por qué? Porque el poder de esa oración no estaba arraigada a ese momento, sino al poder de la oración en lo secreto. El Señor se levantaba al amanecer, lo dice la Biblia. Antes de salir el sol se llenaba su
su tanque de petróleo y de gasolina, que es lo que deberíamos de hacer, que no lo hacemos, llenar nuestra vida, porque a la iglesia no viene uno a llenarse, a la iglesia uno viene porque ya está lleno a dar lo que ya Dios le ha dado, es al revés. Voy a ver si el Señor me da, no, en lo secreto llénate de la presencia de Dios y después irradiala. Si nos llenamos de otras cosas, pues vamos a dar pues lo que tenemos. No puedes darme dinero si no tienes, yo no te puedo dar alegría si no la tengo. Por eso necesitamos al Señor y no señalar tanto nuestros errores, que los tenemos y son muchos, y yo los reconozco. Jesús no usó palabras pomposas, ni una frase mágica, abracadabra. Eso era Alí Baba y los 40 ladrones si dijeron abracadabra, Pero Jesús no dijo abracadabra, no dijo eso. O ábrete, sésamo, lo que dijeron Alí Baba, ¿verdad? No usó palabras pomposas, ni estiradas, ni un rezo específico. Por el poder que se me otorga, te digo. Eso es mucho postureo de las películas de Cecibel de Mil que han llevado al cine sobre Jesús. Por eso digo que para mí la más perfecta que he visto hasta ahora es Chosen, no hay otra. Hasta la resurrección de Lázaro es maravilloso, esa secuencia, literal, como dice el apóstol Juan, sino que él dice palabras de agradecimiento, como si Lázaro ya hubiera regresado, confiando plenamente que el milagro estaba hecho. Palabras de gratitud. ¿Y qué tono empleó el Señor? Lo vamos a leer, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. O sea, no susurró, clamó a gran voz, en voz alta. Yo es que no tengo voz hoy. Lázaro, ven fuera. Os lo imagináis con voz. Lázaro, ven fuera. ¿Pero por qué lo dijo de esa manera? Y dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí son los dos textos, ahora seguiremos. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Bueno, pues le llamó para que saliera de la tumba, no tiene mucha interpretación esta parte de la palabra. Otros personajes bíblicos a quienes Dios utilizó para resucitar muertos en las Escrituras, a menudo usaron procedimientos más sofisticados, más elaborados. Por ejemplo, Elías resucitó a un niño y lo resucitó siguiendo un protocolo. En Primera de Reyes, capítulo 17, 21 y 22. Se recostó sobre el niño. Ahora lo vamos a leer y veis cómo Elías resucitó a un muerto. No solo Jesús, Elías también provocó una resurrección. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso dice Primera de Reyes. Y hay muchas más resucitaciones que podemos encontrar a lo largo de la Biblia de una manera mucho más efusiva. Jesús simplemente clamó al Padre, Lázaro, sal fuera, como un ruego, y ya lo dio por hecho. Clamó a gran voz. Y ahí de lo que nos hablan algunos autores, que este fuerte tono decisivo que utilizó Jesús era un tono de autoridad. No la autoridad siempre se ejerce en el ejército, sí, firmes, se puede decir chillando, pero bueno, autoridad, no un grito despectivo, no un grito de lamento, de clamor y de mostrar al enemigo que tenía poder sobre la muerte. Autoridad, mostró autoridad. La gran voz no fue porque hubiera necesidad de que hablara fuerte, no, para que el muerto escuchara, no estaba sordo. Por lo menos fue en parte, dice Spurgeon, para que la multitud supiera que esto no era una obra de magia, sino que era el poder de Dios, porque obras de magia los magos existían. Si leéis el libro de los Hechos, había un tal Simón el mago. Simón el mago está en las Escrituras, que se bautiza, aparentemente se convierte, porque ven los milagros. Oye, yo quiero ese milagro, ¿cuánto cuesta? Quería comprar el milagro. Dice, perezca contigo el dinero que me vas a dar. El poder de Dios no se vende con dinero. Todos conocéis la historia de Simón el mago, algún día la predicaremos. Los magos balbucean encantamientos y hechizos. ¿Nunca habéis escuchado brujería? En Cartagena hay una brujería que se practica. Lo consulté con los niños, resulta que hay más de los que me imagino. Es quitar el mal de ojo. Se practica mucho en Cartagena. Veréis algunos carricoches con un lazo rojo
para que, bueno, porque creen que así no le ejercen una mala influencia demoníaca. Y hay, bueno, yo tengo vecinos. En Cartagena hay cientos de personas que quitan el mal de ojo, haciendo oraciones, mezclando agua con aceite, cortándome. Eso es brujería, literalmente. Y balbucean unas palabras. Eso es magia. Eso es magia. Y lo triste es que aún dentro de las iglesias, algunas personas creen que es el poder de Dios, cuando es el poder del enemigo. Eso es magia. Eso a Dios no le agrada. Ni los magos, ni los encantadores, ni consultar con los muertos, ni la ouija, ni el horóscopo, ni montones de cosas que no le damos importancia. Porque los cristianos no creemos en Aries, ni en Tauro, ni en Virgo, ni en la posición de las estrellas. Los cristianos creemos en el creador de las estrellas, que tiene mucho más poder que las cartas astrales. Y tenemos que entender en el Dios en el cual hemos creído. Isaías 8:19 habla de los magos. Y mirad lo que dicen los magos. Isaías 8:19. Porque los magos susurran, porque dicen hechizos, encantamientos. A mí la que más gracia me hace es la de la televisión de las 5. Si hay algo que te inquieta, que te perturba, llame al 902-1247. Y nada más llamar 3,50 euros. Y cada minuto 1,75. Y cuando ya Televisión Española te ha atendido, ya te han cobrado 25 euros. Eso la primera en la frente, te la da el enemigo, que es ladrón, salteador y mentiroso. Y después ya lo que pueda decirte, que ya no sé cómo se lo inventará la señora brujilla de turno. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, porque Dios no estaba de acuerdo con la hechicería, susurran encantamientos, pero Jesús no susurró. El Hijo de Dios no lo hizo así, lo hizo con poder y autoridad. Sal fuera, porque tengo poder sobre la vida y tengo poder sobre la muerte. Jesús no era un mago, ni un adivino, ni un encantador. Además, Jesús ya había dicho con anterioridad, en una ocasión, que llegaría el tiempo, vamos buscando mientras Juan 5:28, por favor. Jesús ya había dicho con anterioridad, cuando estudiamos el capítulo 5, que llegaría un tiempo en que todos los muertos en las tumbas escucharían su voz. En 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya estaba anunciado por Jesús de que lo que estaba haciendo posteriormente en el capítulo 11 se estaba cumpliendo. Jesús no había dicho ninguna mentira. Claro, está hablando del final de los tiempos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, primera de Tesalonicenses. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos con Jesús para siempre. ¿Y dónde nos recogerá, dice la Biblia? En el aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Por lo tanto, pasaremos por delante de sus morros, pero estaremos en la presencia de Jesucristo. Y a Satanás ya podríamos hacerle un corte más. Ahí te queda. Demasiado tiempo torturándome con engaños, con mentiras, con dolor, con soledad, con amargura, con complejos. Lo que he sufrido. Pero llegará un día, lo dice Primera de Tesalonicenses, y así estaremos para siempre con el Señor. Y termina diciendo el apóstol Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras, porque ese día ha de llegar. Así que esta ocasión fue, pues es una sencilla manifestación de su autoridad y una confirmación de lo que le había prometido a Marta y a María. Lázaro, ven fuera. Jesús le habló a un cadáver como si Lázaro estuviera vivo. ¿Por qué? Porque es Dios y podía hacerlo. Y hay un texto, hoy vamos con texto, en Romanos 4:17, que dice lo siguiente. Romanos 4:17. Dios le habla a la muerte como si estuviera viva. ¿Cómo es eso? ¡Qué paradoja! Jesús es paradójico. Los filósofos, cuando hablan de Jesús, dicen el personaje histórico paradójico. Es una paradoja. Su vida, una aparente contradicción. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Tú sabes lo que quiere decir llamar a las cosas que no son como si fuesen? Actuar en fe.
Hombre, cuando hablamos de la superfe y todas esas manipulaciones, no hablo de eso. Señor, yo confío, estamos orando para que gente se convierta, pues yo ya en fe veo estos bancos y muchos más llenos de personas clamando a ti. Llamo a lo que no es, todavía no es. Hoy, a día que estamos 22, ¿estamos a 22? 23 de noviembre, no. Pero yo llamo a las cosas que no son como si ya fuesen. Esa es la fe. Llamar a las cosas que todavía no han llegado. No reclamar con este lenguaje, reclamo, decreto, no, yo no hablo de eso. Hablo de otra cosa. Hablo de una fe genuina, la de Cristo, que llamaba a las cosas que no son como si ya fuesen. Las palabras fueron breves, directas, imperativas y podemos parafrasearlas de la siguiente manera. Lázaro, sal para afuera, anda unos pasitos y acércate a mí. Como si Jesús estuviera guiando a una persona perdida en un oscuro calabozo. Eso es parafraseando un poco el Lázaro. Parafrasear quiere decir lo mismo con otras palabras. Ya está. Algunos se atreven a afirmar que si Jesucristo, esa voz hubiera sido dirigida a todos los muertos, habrían resucitado todos. Pero iba solamente para Lázaro y Lázaro es el que resucitó. Y dice la Biblia, y el que había muerto salió. ¿Por qué? Pues porque Jesús luchó con la muerte y saqueó, no en el sentido del saqueo, y saqueó la sepultura, robó la muerte y convirtió la muerte en vida. Y le dio un aviso, que pronto esa simple resurrección sería una resurrección masiva, la resurrección de los muertos. El rostro envuelto en un sudario. Lázaro no fue resucitado, fue reanimado. Se levantó envuelto en su ropa. ¿Sabes por qué se levantó con su ropa? Porque la necesitaría. ¿Por qué Jesús no resucitó con ropa? Porque ya no las iba a necesitar. Por eso cuando entró Pedro y vio la ropa, ¿sabéis que Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro cuando María dijo, ha resucitado? ¿Quién corría más? El joven Juan. ¿Pero quién fue el que entró? Pedro, el más viejo. El viejale, el joven entró, bajó, dice, vio y creyó. ¿Y qué vio para creer? Que Jesús no estaba, no, vio las ropas plegadas. En el original quiere decir desinfladas. Si tú a alguien lo envuelves en un sudario y el cuerpo desaparece, es como si ahora desaparece tu cuerpo y tu ropa se queda tal como está, los botones abrochados, el pantalón. Milagro, ¿qué ha pasado aquí? Él creyó, la forma de ver el pliegue de la ropa le hizo creer en el milagro de la resurrección. ¿Y por qué Jesús dejó su ropa? Porque ya no la necesitaba, iría para el reino de los cielos. Estoy terminando. ¿Qué dice Spurgeon al respecto? Dice, ¿cómo se movió Lázaro al resucitar? No lo sé. Claro, está imaginando una momia envuelta, ¿cómo andaría? Dice, algunos de los escritores antiguos piensan que se deslizó como si fuera en el aire, los milagreros, y que esto fue parte del milagro. Yo pienso, una opinión de Spurgeon, que habría estado tan atado que no habría podido caminar libremente, pero podría arrastrar los pies como un hombre en un saco, o sea, se deslizaría como pudiera. Y cuando Jesús le vio salir de esa manera, dijo, desatarlo. Pero Señor, si tú le has resucitado, desátalo tú. No, es que desatarlo podéis hacerlo vosotros. Esa otra cosa que puede hacer el hombre. Jesús puede salvar a un ser humano, pero tú con tus consejos puedes desatar a una persona que tiene ataduras espirituales, con oración, con consejería y con muchas cosas. Podemos hacerlo como cristianos. Claro, si dejamos que Dios lo haga todo, Dios hace hasta donde puede. Y nosotros hasta donde nos da la autoridad y el poder. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Él no tocó para nada la ropa de Lázaro, para nada. Le pidió a los asistentes que lo hicieran ellos. Y repito lo que he dicho, lo dice claro. Jesús solo hizo lo que Dios podía hacer y luego buscó la cooperación del hombre para completar la liberación de Lázaro. Por eso esa frase de yo obedezco a Dios, pero a los hombres no es la frase más rebelde que nace en el corazón del mismo Satanás. Porque no queremos obedecer a los hombres nunca, sino a Dios. Si me lo dice el Señor, sí, pero es que el Señor va a bajar para decirte, hace esto. No, hay cosas que sabemos que podemos hacer nosotros y ya está, y no le demos más vueltas. Y la parte que nos toca a nosotros la vamos a hacer nosotros, y la parte que le toca a Dios, pues lo va a hacer Dios. Termino. Lo que un hombre puede hacer por sí solo o una mujer no lo hará por él.
Y lo que los cristianos pueden hacer por los pecadores, ellos no deben esperar a que el Señor lo haga. Ellos deben de trabajar de acuerdo a la habilidad o el don que Dios les ha dado hasta el punto de la posibilidad. Y entonces pueden buscar la intervención divina. Señor, hasta aquí puedo hacer yo ya no puedo hacer más. Ahora interviento. Y es cuando nos ponemos a orar, pues por un alma que no se salva, por una persona que no quiere cambio, pues nosotros hacemos hasta donde podamos. Transmitimos el Evangelio, podemos acompañar, aconsejar, pero no podemos convertir a nadie. Y como siempre, en el último versículo, y no leemos más, el 45, la reacción de fe. Muchos creyeron en él, muchos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron. Pero otra parte no creyó en él. Fíjate, y era el milagro, digamos, por antonomasia más grande que Jesús pudo hacer en este relato de Juan. Pero siempre que Jesús actúa habrá una parte que crea y una parte que no crea. Y lo hemos dicho muchas veces, porque Jesús es el eje que separa a la humanidad, los que creen en Él y los que no creen en Él. Por eso los cristianos no creemos en el purgatorio. Creemos o creer o no creer. Una mujer puede estar o embarazada o no embarazada. A medias, el purgatorio en el embarazo no existe. Las medias tintas no existen. O está o no está. O estás con Cristo o estás fuera de Cristo. Otra cosa son los fallos y los errores que podemos cometer todos los que estamos aquí. Y voy a leer simplemente los últimos versículos para saber cómo termina este texto. No hace falta explicarlo, lo tengo por aquí. Y ya con esto terminamos. Leyendo los últimos versículos para comenzar la próxima semana, si Dios lo permite, con el capítulo número 12, porque hasta aquí es donde llega nuestra predicación. Vamos a leer desde el 49 hasta el 57 y acabamos con el capítulo 11 de Juan. Dice así el 49, entonces Caifás, un sumo sacerdote, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, inconscientemente, pero profetizó, que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, porque no era su hora, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Aquí concluimos el capítulo 11. Bueno, no me han faltado algunos versículos, perdonad. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bueno, simplemente estaban pendientes de que Jesús diera la cara para echarle mano. Pero Jesús dio la cara cuando llegó su momento para que se cumplieran las Escrituras.